Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Pereira. Esta es una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Y el día de hoy estamos con Ricardo Cuenca para hablar sobre temas educativos del país. Ricardo Cuenca es investigador principal del IEP y también, por supuesto, ha sido exministro de Educación. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. El gusto es nuestro. Bien, Ricardo, queríamos conversar contigo sobre algunos temas importantes en la agenda educativa del país y quisiéramos empezar por el tema de la semana, ¿no? Este dictamen que ha aprobado recientemente la Comisión de Educación del Congreso, que pues le restaría rectoría al Ministerio de Educación al plantear que los contenidos educativos y la currícula escolar sea ahora elaborada y validada por asociaciones de padres de familia. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Renovación Popular, ¿no? Y varios especialistas han dicho que esto conlleva varios riesgos. Entonces quisiéramos conocer tu opinión, ¿no?, sobre este tema y qué riesgos le plantea a la educación peruana. Ujú. Sí, efectivamente es un proyecto de ley que además de haber sido aprobado de una manera expresa, digamos, tiene dos cosas que son bastante graves y de alerta para el campo educativo. El primero, lo acabas de mencionar, Rocío, tiene que ver con las políticas educativas y cómo a partir de iniciativas como esta, lo que se reduce es la capacidad que tiene el Ministerio de Educación para que de una manera técnica y profesional pueda impulsar políticas educativas. Hasta hace algunos años, desde hace, perdón, algunos años, el Ministerio de Educación ha impulsado muchísimo la idea de profesionalizar la manera como hacer las políticas educativas. Esto tiene la ventaja de tener por supuesto, soporte técnico detrás, pero también la posibilidad de contraargumentar técnicamente si es que uno no está de acuerdo con las políticas, porque de eso se trata, de haberlas trabajado a un nivel profesional. Pero lo segundo es que en el fondo esto es un nuevo asedio de posturas muy conservadoras, que no solo es peruano, sino que en general es a nivel de la región latinoamericana muy presente, que se basan en un supuesto que ya está agotado, que ya es falso, que es que los valores no se pueden enseñar en la casa, perdón, en la escuela, sino en la casa, y que la escuela está reservada solo para los aprendizajes académicos. Y por lo tanto, esta ley supuestamente favorece la participación de los padres de familia. En el fondo, lo que está haciendo es impedir que se desarrollen algunos contenidos, particularmente aquellos asociados con el enfoque de género, la educación sexual integral, eh, y a partir de un grupo de padres que tienen intereses particulares y que tratan de que esos intereses particulares formen parte de la decisión pública de qué se enseña o no se enseña en las escuelas, ¿no? Entonces, en síntesis, se de un respecto al nivel de profesionalización con lo que se hace en las políticas educativas, sino que además es un nuevo asedio de posturas conservadoras respecto de qué es lo que se debe enseñar o de enseñar. Todo esto hemos arropado bajo la idea de la participación de los padres, que de otro lado ya está normada y pueden participar sin necesidad de unas nuevas leyes, ¿no? Entiendo. ¿Y qué grupos de interés o qué intereses crees tú que están detrás, ¿no? Porque tal vez no son nuevos, ¿no? Tal vez como señalas puede ser que estos grupos ya hayan en el pasado intentado también posicionar sus agendas, ¿no? Recordemos el tema de toda la discusión que hubo por el enfoque de género en la educación, ¿no? Y grupos como Con mis hijos no te metas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está detrás, ¿no? ¿Cuáles son estos intereses que estarían detrás de esta iniciativa? Como lo has recordado perfectamente, en el 2017 un grupo, una organización denominada Padres en Acción, que era, digamos, la forma institucionalizada del movimiento Con mis hijos no te metas, que es un movimiento
fundamentalmente concentrado en posturas muy conservadoras de algunas iglesias protestantes, y digo eso porque hay algunas otras iglesias protestantes que más bien son muchísimo más de avanzada, digamos, que estas posturas muy conservadoras, ¿no? En el 2017 presentaron una demanda para retirar el enfoque de género del currículo escolar. En el 2019 esta demanda no es aceptada por la Corte Suprema, que dice que el enfoque de género debe continuar en el currículo escolar. Y estos grupos son los mismos grupos que han venido permanentemente tratando de encontrar espacios para poder debilitar el enfoque de género, la educación sexual integral en las políticas educativas y en general en las políticas públicas peruanas, ¿no? Lo que pasa es que ahora han encontrado en el Congreso un grupo de congresistas que también, digamos, representan estas voces más conservadoras. Hace poco hemos visto en una foto en las redes al congresista Esdras Medina, que es el presidente de la Comisión de Educación, con una mascarilla de "con mis hijos no te metas", y claramente está canalizando esos intereses corporativos y particulares, ¿no? Correcto. Y bueno, finalmente, para terminar de abordar este tema, ¿qué crees que va a pasar, ¿no? ¿Tú crees que este dictamen prospere, se apruebe en el Pleno o qué reacción va a haber? A ver, esperemos que no se discuta siquiera en el Pleno, para que por lo menos se respete el proceso de debate que debe haber en cualquier proyecto de ley, ¿no es cierto? Los proyectos de ley, los predictámenes se discuten en la Comisión de Educación con tiempo, se analizan, se debaten, se invitan a personas de varios, que tengan perspectivas distintas, para que justamente los congresistas puedan formarse una idea mucho más completa de ese dictamen, para luego ser sometido a votación y pasado al Pleno, ¿no? Este proceso ha sido un proceso que se ha cortado. Entonces, lo primero que quisiéramos era que, por supuesto, se respete el proceso y regrese a la comisión para que puedan discutirse allí los temas con mayor profundidad. Y luego, si eso prospera, que en el Pleno se discuta con amplia información y, por supuesto, se tome en cuenta los riesgos que conllevaría la aprobación de este proyecto de ley, para lo que ya hemos conversado hace un momento, ¿no? Entonces, como siempre digo, jamás hay que renunciar al debate informado. Lo que puede es saltar estos procesos para nuevamente colocar los intereses particulares o intereses corporativos por delante de los intereses nacionales, de los intereses colectivos, ¿no? Bien, bueno, Ricardo, ahora pasando a otro tema que preocupa mucho en la ciudadanía, que es el retorno a clases. ¿Crees tú que estamos preparados, ¿no? como país para ya regresar a un esquema de clases semipresencial, entiendo? Hace poco el ministro ha anunciado, si no me equivoco, que el 28 de marzo o fines de marzo sería el retorno a clases semipresencial, bajo un esquema flexible, ¿no? Y también hay una normativa, entiendo, que se ha aprobado, que dispone una serie de consideraciones para que los locales escolares estén acondicionados, en fin, hay una serie de medidas sanitarias que se tengan en cuenta. ¿Tú crees qué valoración tienes de la estrategia, ¿no? De la estrategia del gobierno para el retorno a clases? ¿Estamos preparados? Lo que estamos es en el camino, creo yo, más bien correcto en términos de continuar con algunas cosas que empezamos el año pasado, ¿no? A ver, aprovechando un viejo programa que se tiene en educación desde 2007, 2008, que es entregar dinero a los directores directamente para los programas de mantenimiento de locales escolares. Desde el año 2020, el año 2021 y ahora en el 22, esto se ha concentrado en la compra de kits de higiene, construcción de lavamanos fijos o portátiles, tratamiento de agua para lavado de manos con la lejía y todo lo que dicen los protocolos. Es decir, esta
esta manera como se ha venido trabajando o las compras en las UGELs de las mascarillas para los estudiantes y para los docentes, es algo que se viene continuando y creo que eso está bien porque el gran objetivo es que volvamos a clase, sobre todo en aquellas zonas donde les es mucho más complicado por cuestiones de conectividad poder haber seguido medianamente, dadas las particularidades de estos últimos 2 años, como consecuencia de la pandemia, a tratar de llevar las clases de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, es verdad que el objetivo tiene que ser eso, es verdad que hasta ahora esto está condicionado a los factores epidemiológicos. Si todo marchase bien, y si se cumplen los protocolos, las escuelas podrían ser lugares seguros, ¿no es cierto? Incluso más seguros que algunos otros espacios en los que se control, que también son espacios públicos, y por lo tanto, si todo marcha bien y se tiene este avance a nivel de preparación, las condiciones para hacerlo estarían bien encaminadas, ¿no? Junto con ello, Rocío, hay que tener en cuenta que necesitamos, además, considerar las condiciones ya no solo físicas, epidemiológicas o de seguridad sanitaria, sino también las pedagógicas. Es decir, el plan que el ministerio tenga para volver a clases supondrá hacer revisión, priorización curricular, nuevas estrategias de evaluación, acompañamiento a los docentes, porque lo que es claro es que luego de estos 2 años con altos niveles de semipresencialidad en algunas zonas, sobre todo rurales, donde se empezó primero a regresar a las escuelas, nos están dando un conjunto de lecciones que tenemos que tener para adelante. Entonces, creo que en la primera parte, en síntesis, en el tema de las condiciones, estamos mejor preparados. Y esperemos tener la información del ministerio para ver cómo esta otra línea del regreso que tiene que ver con la gestión general de la escuela y los asuntos pedagógicos también nos ayudan a volver a esta nueva forma de funcionamiento que debería tener el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, sin duda, volver creo yo que es un imperativo también, ¿no? Pero igual no quisiera dejar de preguntarte qué consideraciones hay que tener porque estamos en medio ahorita de una tercera ola, ¿no? Entonces, tal vez habría que adaptar para que al inicio el esquema sea más flexible, ¿no? Y luego paulatinamente se va evaluando las condiciones epidemiológicas y si el gobierno crees tú que ha considerado esto, ¿no? Dentro de su esquema de retorno. Por lo menos en la norma vigente está esta flexibilidad, que yo esperaría que se mantenga, porque efectivamente si las condiciones epidemiológicas no lo permiten, los niveles de restricción van a ser mayores. Y esto porque, para empezar, el Ministerio de Salud, que es el órgano rector por la salud pública, es el que determina finalmente cuáles son las posibilidades que se tiene de actuación en los otros sectores, ¿no? Pero también es verdad que hay que ir poco a poco ganando confianza entre las familias, entre los docentes, entre los estudiantes, diciendo que si se respeta un conjunto de protocolos es posible ir volviendo a clases presenciales, ¿no? Con los aforos respectivos, con las horas determinadas, porque ojalá esta tercera ola sea parecida al comportamiento que está teniendo en otros países, ¿no es cierto? Con niveles de contagios, con baja incidencia de funciones y hospitalizaciones para las personas que están vacunadas. Empieza la vacunación de niños a partir de los 5 años. Entonces, hay un conjunto de condiciones que nos ponen una posición un poco más optimista que las del año pasado, sin duda, respecto al regreso a clases, pero obviamente siempre con la evaluación del caso para ver cómo se va desarrollando esta epidemia que no deja de sorprendernos por la manera tan compleja en la que evoluciona, ¿no? Así es. Y bueno, también has tocado el tema de aprendizajes, ¿no? Y ese es un tema sumamente importante. Hay algunas organizaciones, ¿no? Que han estimado, el Banco Mundial, entre otras,
que han estimado que la pérdida en términos de aprendizajes es bastante fuerte, ¿no? No solo en Perú, en general, es un fenómeno mundial. Y incluso han calculado esto cómo impactaría en el futuro en los ingresos económicos estimados, ¿no? De una persona, etcétera. Entonces, que ya van más de 2 años de pandemia o por ahí, ¿qué valoración tienes tú de la pérdida de aprendizajes, ¿no? En el caso peruano? ¿Crees que es algo que no se puede recuperar o cómo podemos recuperar los aprendizajes perdidos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? A ver, primero que hay un principio básico que he aprendido de los educadores y es que siempre es posible aprender, ¿no es cierto? Esta idea de la profecía autocumplida en educación no existe y entonces la evidente pérdida del aprendizaje de algunas competencias, por cierto, yo soy de los que cree que en la pandemia y a distancia algunas otras cosas sí se aprendieron. Efectivamente van a tener que tener un ajustón este año para poder conseguir lograr algunas competencias básicas, sobre todo en aquellas contenidos curriculares más disciplinares, como la comprensión lectora, las matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refería con este regreso a clases distinto en lo pedagógico también. Habrá que hacer una priorización, probablemente en las áreas donde se ha tenido mayor inconveniente, postergar algunas otras, no porque no sean importantes, sino porque hay algunas que son la base para poder desarrollar otros aprendizajes, y entonces se tendrá que tener una estrategia de recuperación en el mejor sentido de la palabra, porque tampoco no estoy muy convencido de que nada se haya aprendido, ¿no es cierto? Porque eso significaría que el esfuerzo de los profesores, de las familias, de los estudiantes, que las estrategias como aprendo en casa no hayan tenido ningún resultado. Si yo mido los aprendizajes de la manera como ejercicios como los del banco han medido respecto de un ciclo escolar regular, las pérdidas van a ser mayores. Yo creo que el reto está en que aprendamos a darnos cuenta cómo hacemos una evaluación más justa en las condiciones en las que ya hemos vivido para efectivamente tener la información, ¿no? Pero en cualquier caso, lo más importante es asegurar que aprendamos y luego veamos cómo evaluamos eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay que tener también en consideración los temas pedagógicos. Insisto que no están perdidos, que es posible recuperarlos, que eso es un principio básico de la educación y aquellos posturas muy catastróficas que creen que ya se perdió todo, son eso, catastróficas nada más. Ok, bien, Ricardo. Ahora también quisiéramos tocar el tema de la educación superior, ¿no? Que también en estas últimas semanas ha sido un tema bastante movido en la coyuntura política, pues ha habido una serie de algunas iniciativas del Congreso que han buscado cambiar el directorio, ¿no? Cambiar la manera como se conforma el directorio de la SUNEDU, y además también con ello extenderle el plazo a las universidades que no se licenciaron. Bueno, entendemos que es una iniciativa que todavía no habría logrado el consenso de las fuerzas políticas, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de esto y qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que nos estamos jugando como país en este tema? Nos estamos jugando como país, Rocío, retroceder en los avances que ya ha tenido la reforma universitaria. Aun cuando, por supuesto, tiene asuntos perfectibles y cuestiones que hay que mejorar como parte de este proceso de reforma, del 2014 acá ya hay algunas muestras de estos avances que son justamente en aquellos dos puntos que estos dos proyectos de ley buscan debilitar. Uno es la autonomía de la SUNEDU como órgano técnico que permita identificar cuáles son las condiciones básicas de calidad y por lo tanto un proyecto de ley en el que se vulnere esta autonomía de la SUNEDU técnica para poder determinar con independencia cuáles son los niveles de calidad que deben cumplirse, lo único que va a generar es que el Estado no va a tener la posibilidad de decirle a las familias y a los jóvenes, a las jóvenes, que aquello que está en el mercado educativo, aquello que se ofrece como educación superior, tiene condiciones básicas de calidad porque estarían
efectivamente actuando de una manera como ya pasó con la ANR, con CONAFU y las instituciones que autorizaban el funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, para el primer proyecto de ley, ir hacia este proceso de cambio significaría volver a un modelo que ya sabemos que no funcionó, que de alguna u otra manera contribuyó al caos del sistema universitario peruano, ¿no? Y lo segundo es un claro, nuevamente, utilización de los intereses particulares y corporativos de aquellas universidades que no tuvieron el licenciamiento porque no cumplieron con las condiciones básicas, que quieren tener una oportunidad nueva bajo condiciones que deberían ser inaceptables para la sociedad. La mejor demostración de esto es que hace poco la Universidad San Luis Gonzaga de Ica ha obtenido el licenciamiento luego de haber tenido una primera de haber sido denegada por parte de SUNEDU. Han trabajado 2 años para poder presentarse ahora con inclusive indicadores mucho más exigentes y finalmente han podido demostrar que han logrado superar esas deficiencias y por lo tanto cumplen con las condiciones básicas de calidad. Esa es la manera no es sacarle la vuelta a la ley, ¿no es cierto? La manera es enfrentar la ley y decir, porque, y con esto acabo, Rocío, yo tengo una pregunta muy sencilla que le haría a aquellos que quieren tener esta segunda oportunidad. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si tuvieron la posibilidad de hacerlo. Tuvieron 4 o 5 años en algunos casos para poder hacer como lo han hecho otras universidades, como lo está haciendo Alas Peruanas, que está haciendo un esfuerzo independientemente de cuánto quieras o no estar de acuerdo con una universidad, para poder pedir licenciamiento, como lo hizo la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Es decir, ¿qué impidió que antes no pidan un nuevo licenciamiento? Entonces, eso nos hace pensar que lo que quieren es buscar salidas, atajos, ¿no es cierto?, para poder encontrar este licenciamiento. Insisto, es lo que creo que no podríamos aceptar como sociedad porque, insisto, dejamos al Estado sin las herramientas que le permitan garantizarle a la sociedad peruana que las universidades que están funcionando cumplen con condiciones básicas de calidad. Sí, ciertamente. También justo estaba revisando, no sé si habías visto que hace poco se presentó otra iniciativa que va en otra dirección, ¿no? Una iniciativa legislativa para darle rango constitucional a la SUNEDU, ¿no? Creo que es una iniciativa de una parlamentaria de Acción Popular, me parece, no sé. Y que con esto se busca como que tratar de asegurar su autonomía. ¿Va por ahí la solución? Hay que discutirlo, hay que discutirlo. Por ejemplo, eso es una posición que pareciera tener una racionalidad detrás y hay que entrar en el debate. Pero para tranquilidad de todos, y esto lo hablo ya poniéndome el gorro de exministro de Educación, de alguien que cree en la reforma universitaria, que contribuyó a la concepción de SUNEDU en el año 2013-2014, aun cuando la figura final terminó siendo distinta, porque la hicieron los congresistas y el Poder Ejecutivo en ese momento, que la SUNEDU tiene mucha más autonomía de la que uno cree, ¿no es cierto? Yo mismo durante los 8 meses estando en el Ministerio de Educación quise impulsar un conjunto de reformas con SUNEDU, con quien hemos tenido una comunicación muy fluida, y no logré ninguna de las iniciativas que tenía y entramos en una discusión y en un debate. Por supuesto, el tiempo acabó y era corto y seguramente continuará, pero no he podido influir en nada, aun cuando yo mismo ratifiqué al doctor Segarra como superintendente. Y entonces el Consejo Directivo es un órgano muy, muy potente en la SUNEDU. De los 7 miembros del Consejo Directivo, 5 entran por un concurso público. La otra persona es el superintendente, que es colocado por el ministro de Educación, y la 7ª persona, el presidente o presidenta de CONCITEC,
Entonces, esa idea de que el ministerio, que la SUNEDU está supeditada al poder de turno, es una fantasía. En la realidad tienen bastante autonomía. Que esto genere una discusión para ver si se vuelve un órgano autónomo, es una discusión que hay que dar, porque tampoco asegura toda la autonomía del caso que sea constitucional, ¿no es cierto? Ya pasó en México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México era constitucional, era autónomo, y el Congreso actual decidió cerrar el instituto y transformarlo en otra instancia, aún estando en la Constitución. Entonces, la autonomía se gana a partir de la legitimidad que tienen esas instituciones y no el lugar que ocupan en el marco jurídico nacional, ¿no? Oh, ciertamente, sí. Mira, en breve, porque ya estamos un poco contra el tiempo, en chiquito, si podrías decirlo, tú has sido ex ministro de Educación y, bueno, experto en estos temas de larga data. Hemos tenido ya en este gobierno 3 ministros de Educación, ¿no? ¿Cuál es tu balance, muy brevemente, sobre cómo este gobierno está atendiendo el tema educativo? Es un tema bien complejo para el presidente, ¿no es cierto? Porque el presidente, digamos, surge en la arena política nacional dirigiendo una huelga nacional hace algunos años y generando la creación de un sindicato de docentes distinto al sindicato que desde el año 72 ha venido funcionando en el país, que es el SUTEP. Y tienen una agenda diferente, que entre otras cosas no acompañan algunas de las reformas que, por otro lado, el SUTEP ha venido acompañando con una mirada crítica, pero acompañando. Y entonces es una situación bien compleja y es por eso que hemos tenido esta inestabilidad en el campo educativo, ¿no? Parecería paradójico que un presidente maestro tenga uno de sus problemas mayores o momentos de tensión permanente en estos pocos meses en el cargo, justamente en el sector al cual pertenece, ¿no? Entonces, ojalá llegue un momento de estabilidad, ojalá se puedan discutir las reformas, mejorarlas, y solo terminar, Rocío, diciéndole que desde el año 2011 empezaron en el país a consolidarse 3 importantes reformas. La reforma curricular, que ahora vemos acechada con el tema del proyecto de ley sobre materiales educativos, la reforma docente, que ya hemos visto acechada respecto de la prueba, la reforma universitaria, que estamos viendo acechado ahora con el tema de SUNEDU y otros proyectos de ley anexos. Esas 3 reformas desde el año 2011, yo fui el ministro número 10, se han mantenido a lo largo de todos estos años, en las que cada uno de los ministros o ministras que hemos estado en el cargo le hemos impreso nuestras particularidades, nuestras visiones, pero en ningún caso retroceder a estas reformas, sino tratar de consolidarlas sobre lo que ya se ha hecho. Y eso es lo que se esperaría. No es hacerle caso totalmente a la reforma, sino que es a partir de esa reforma que construyamos un proceso de educación sobre la base de políticas públicas que sean sostenibles, que respondan al bien común y no a intereses particulares o corporativos, como siempre digo. Entonces, espero que con el ministro Serna llegue una estabilidad que le permita capear esta situación compleja de tener 2 sindicatos enfrentados, un presidente que representa a uno de esos sindicatos con agendas distintas, y que se trate de, como siempre digo y como decía el gran Tito Flores Galindo, discrepar también es una forma de amarnos. Y yo creo que es posible tomar acuerdo inclusive teniendo discrepancias, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ya se nos agotó el tiempo, ¿no? Nos gustaría seguir conversando, pero será seguro hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas Y gracias bueno, a ustedes. difundan, amigos, amigas, difundan, compartan el video y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.